Y estamos conectados en el día de hoy y va a estar todos los miércoles después de este horario Ingrid Láser, que está en La Plata, es de Reguerense, está terminando de estudiar periodismo, la tenemos en línea. Ingrid, muy buenas tardes. Buenas tardes, Manu, muchas gracias por el espacio y bueno, un saludo a toda la gente de Darregueira que está escuchando. Bueno, ¿cuánto hace que te fuiste de Darregueira? Me fui hace 5 años, en el año 2013. 2013, y ahí arrancaste ya a estudiar periodismo. Exactamente. ¿Ya de chica en el cole te dabas cuenta que te gustaba un poco esto de investigar, de analizar las noticias, o cómo arrancó? En realidad arrancó más que nada por una cuestión de que me di cuenta de que me gustaba mucho escribir, sobre todo en la última parte de la escuela secundaria. Me gustaba mucho materias como literatura, bueno, también otras materias más vinculadas a lo social que me hicieron pensar que el periodismo era una vía posible como para poder canalizar esas intenciones por lo menos que tenía, ¿no? Bueno, muy bien. Bueno, vas a estar todos los miércoles después de este horario analizando un poco las noticias políticas de la semana, con otra mirada, una mirada un poco más joven. Así que, ¿cuáles son los temas de esta semana, mitad de semana? Bueno, el primer tema, que yo creo que es el más importante, claramente, el tema de la semana, es la presentación del proyecto de ley para despenalizar y legalizar el aborto. Uh-huh. Esto, digamos, se presentó el lunes en la Cámara de Diputados con el apoyo de 71 legisladores. Y la propuesta del proyecto fue hecha por la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que lo viene militando ya desde hace más de 10 años de manera más organizada, ¿no? Lo que por ahí está bueno ver es que hay un contexto como mucho más favorable para tratar este proyecto, porque más o menos las estadísticas indican que el 30% de los legisladores están a favor, otro 30% está en contra, pero también hay un 40% de legisladores que, digamos, todavía no están definidos. También otra cuestión importante es ver qué plantea, ¿no?, el proyecto. El proyecto plantea la extensión del plazo para interrumpir voluntariamente el embarazo hasta la semana 14 de gestación, también la incorporación del aborto en lo que tiene que ver con las obras sociales y prepagas en la cobertura, ¿no? Y por otro lado que no es exigible la autorización judicial previa, digamos, a la práctica. Una cuestión importante también es que el tema de despenalizar el aborto, y por qué este debate se viene a dar también ahora como mucho más asiduo, ¿no?, es que se trata de erradicar la muerte de mujeres por abortos clandestinos. O sea, una cosa es estar a favor o en contra, ¿no?, de practicar un aborto, y otra muy distinta es estar a favor o en contra de que se penaliza a una mujer que decida, digamos, abortar, que sea inseguro para mujeres que son más vulnerables socialmente, las mujeres pobres, que también haya una brecha enorme, ¿no?, entre las que pueden pagarlo y las que no. Así que te tiro algunos números que me resultaron interesantes, los leí hoy en página 12, que tienen que ver con algunas estadísticas sobre esta cuestión. Por Bien. ejemplo, según un informe del Ministerio de Salud del 2015, en Argentina hay entre 370 y 522.000 abortos clandestinos. La cifra, ¿por qué oscila entre esto? Porque justamente al ser clandestinos no son tan cuantificables, ¿no? El número, digamos, no es exacto, está más o menos... No es exacto, pero es un estimativo. Bien. Y por otro lado, también es que otro dato, digamos, ¿no?, es que desde 1983, desde la recuperación de la democracia, se murieron más de 3.000 mujeres por abortos inseguros. Entonces, la verdad es que está bueno ver esto de la mortalidad materna, ¿no?, la causa de muerte que implica un aborto clandestino y sin tampoco tener la cobertura de salud pública. Porque al fin y al cabo es un tema de salud pública. Por ejemplo, está bueno también ver países que han aprobado esta ley y que, digamos, ya se puso en marcha, como por ejemplo en Uruguay, que desde la legalización del aborto, el porcentaje de mujeres se redujo de un 37% a un 8%, o sea que realmente hay una visión, digamos, de que es posible hacer esto en Argentina. Exacto, baja el número, seguramente las prepagas no deben querer que se apruebe esto, ¿no? No, claramente es un tema que por eso también es tan fuerte la discusión, porque pasa también por ese lado, digamos. Una cosa, como decía antes, es estar a favor de legalizarlo y que sea legal, seguro y gratuito. O sea, esto quiere decir que el Estado garantice que las personas puedan abortar. Obviamente, y esto también es importante, es que justamente que sea legal, seguro y gratuito implica también una campaña anterior a la instancia del aborto, porque digo, nadie realmente
está a favor de que una persona aborte. ¿Por qué? Porque es un trauma muy importante para una persona, porque tiene un montón de consecuencias, tanto físicas como psicológicas, que son muy fuertes. Lo que sí es importante es ver esta cuestión de una división más bien socioeconómica entre las personas que pueden acceder a eso y pueden, digamos, vivir su vida tranquilamente después de esta situación, y quienes no. Y por otro lado también hay una campaña en un estadio anterior, digamos, que tiene que ver con justamente anticonceptivos, con educación sexual, que bueno, justamente hay una cuestión que tiene que ver también con el Poder Ejecutivo, que Macri, si bien hizo un guiño, digamos, a que se debata el aborto en el Congreso de manera madura y responsable, como dijo él, también se manifestó, digamos, a favor de la vida, y por ahí corrió un poco el eje de la discusión, ¿no? Hay como un aval, digamos, a medias, porque, digamos, el eje central de esto es que hay una actitud bastante contradictoria, ¿no?, del gobierno nacional en cuanto al debate por el aborto, no solo por lo que dijo Macri, sino por el recorte de los programas de educación sexual en escuelas, el límite a la cantidad de anticonceptivos en los hospitales públicos, y también porque divide aguas dentro del propio gobierno este tema, ¿no? Porque hay varios legisladores de la Unión Cívica Radical, que está dentro de Cambiemos, que se manifestaron a favor de este tema, y otros legisladores del PRO y la Coalición Cívica que se manifestaron en contra, incluido también el Gabinete Nacional. Por ejemplo, Esteban Bullrich, que habla de que un embrión es un argentino con derechos, que bueno, hay una discusión bastante finita respecto a eso, porque si nos ponemos a discutir embrión o lo que es la concepción, desde dónde parte la concepción, nos ponemos en un debate eterno. Por eso digo que el eje es más el otro eje, que es la cuestión social. Sí, a ellos les debe suceder eso también, ¿no? Al gobierno, digo, gente que tiene como parte, digo, de su grupo, que debe pensar diferente, pero bueno, tal vez por atrás tendrán que votar en contra, debe ser terrible el tema ahí atrás. Y sí, porque justamente se tiene que generar un consenso tal que justamente se necesita una mayoría de 129 legisladores de la Cámara Baja, es decir, de la Cámara de Diputados, para que esto tenga una media sanción y pase al Senado. Se va a empezar a tratar en comisiones el 20 de marzo, así que dentro de 2 semanas seguramente tendremos un poco más de novedades al respecto, pero sí, es interesante verlo porque justamente en 2 de las comisiones, digamos, en 2 de las 4 comisiones en las que se va a discutir este tema, justamente hay una división. 2 de los que presiden esas comisiones están a favor y otros 2 en contra. Entonces, teniendo un proyecto de ley que está firmado por 71 legisladores, es decir, 71 diputados en realidad, y se necesita una mayoría de 129, hay que conseguir esa mayoría, digamos, ¿no?, para que se sancione. Por eso, sí es un contexto favorable, pero al mismo tiempo hay que tomarlo un poco con pinzas. ¿Tenés ideas cuántos países hay en la cual está legalizado en el mundo el aborto? La verdad no tengo el dato preciso, pero seguramente no deben ser muchos. Sí sé que, por ejemplo, en Estados Unidos hay estados justamente que tienen el aborto legalizado, sí, justo hace unos días... también en Europa, pero bueno, Uruguay es un caso como más emblemático porque también está en Sudamérica, es un país vecino. Sí, sí, en Chile también, ¿no? Tenía por lo menos el año pasado media sanción, me parece. Está en debate. Está en debate. Sí. El otro día el vicepresidente de Estados Unidos dijo que querían volver para atrás la ley que está desde el 70 y pico en Estados Unidos del aborto. Pero porque Trump justamente tiene esa visión tan reaccionaria de justamente tratar de ir para atrás en un montón de cuestiones de salud pública. Estados Unidos, de hecho, tiene unos grandes problemas con la salud pública, en realidad. Sí, sí, lo hemos visto y se ha hablado mucho en la campaña después que ganó Trump sobre la salud pública. Bueno, tema muy debatible y delicado, el del aborto. ¿Qué otra cosa hubo esta semana? También, bueno, una cuestión que tiene que ver más con el arco político y con cuestiones de corrupción, que, bueno, este discurso, ¿no?, del gobierno de que ellos aumentan la transparencia de sus actos versus la corrupción kirchnerista. Bueno, tengo por lo menos un hecho político, que es que Alberto Abad, el jefe del titular de la AFIP, de la Agencia Federal Recaudadora de Impuestos, justamente renunció a su cargo. ¿Qué pasa? A partir del mes de abril lo va a reemplazar Leandro Cuccioli, que actualmente trabaja en finanzas con Luis Caputo, con el ministro Luis Caputo. Y tiene una relación bastante cercana con Marcos Peña, el jefe de gabinete. ¿Qué pasa? La designación
a los 2 días que se supo que iba a ser él, se generó una polémica enorme porque se descubrió por medio de unos documentos de los Paradise Papers, así como los Panama Papers, por ejemplo, que este nuevo titular de la AFIP tiene sociedades offshore en las Islas Caimán y opera, digamos, con empresas en sociedades offshore. Esto es, o sea, en criollo, que el próximo responsable de la recaudación impositiva de nuestro país básicamente evade impuestos. Y le preguntaron, una contradicción enorme. Y le preguntaron, dice que no, que ya los papeles ya lo arregló. Sí, que bueno, que Marcos Peña obvio que lo salió a defender y dijo que no era un contrasentido porque él había tenido actividad anteriormente en el exterior. Bueno, pero ¿qué pasa? Es lo que acabo de decir. Una persona que se encarga de los impuestos, de que justamente de que la gente no evada impuestos en un país, que no evade impuestos al Estado, evade impuestos al Estado. Entonces ahí sí hay una contradicción, es un contrasentido enorme. Que también va, digamos, hay una lista eterna de funcionarios del macrismo que tienen sociedades offshore, incluido el mismo presidente con los Panama Papers, pero también, por ejemplo, Gustavo Arribas, que de hecho se desencadenó un escándalo bastante grande la semana pasada, a fines de la semana pasada, con lo que es que el Servicio Federal de la Policía Federal, en realidad de Brasil, dio a conocer que Arribas había recibido coimas por el escándalo de Odebrecht. ¿Qué pasa con eso? Gustavo Arribas es el jefe de inteligencia de nuestro país y es casi el mejor amigo del presidente. De hecho, alquila el departamento del presidente. Entonces, Luis Caputo también, Aranguren también, digo, hay un montón de funcionarios que cuando esto se traslada, digamos, a una cuestión de que ya es una costumbre tener sociedades offshore, digamos, sociedades en el exterior, sociedades que evaden impuestos en el país, y sos funcionario público, es bastante complicado y es bastante delicado decir livianamente que, bueno, no es un contrasentido, que ellos habían tenido anteriormente actividad fiscal, actividad, digamos, empresaria, si se quiere, en el exterior. Sí, además podemos decir que, digamos, es la imagen de la campaña o de, por lo menos de este gobierno, ¿no? La transparencia, esto, lo otro, y hay miles de causas. Exactamente, si vos construís un discurso en base a la transparencia y decís que sos transparente, que bueno, que venís a erradicar la corrupción, es un poco contradictorio, al menos, por ser suave, que tengas este tipo de personajes en el gobierno y que los respaldes, además, ¿no? También el papel de la Oficina Anticorrupción en el caso de Laura Alonso es bastante penoso, si se quiere, porque está avalando justamente estos actos. Bueno, muy bien. ¿Y quedó algún tema más importante de esta semana? Sí, tengo 2 temas más. Dos más. Sí. Uno es en el ámbito más gremial, que tiene que ver con la renuncia de Pablo Moyano a la Secretaría Gremial de la CGT. Esto se dio ya en las últimas horas de ayer. Pablo Moyano es el referente del conductor, digamos, del sindicato de camioneros, e hijo de Hugo Moyano, por eso por ahí resultaba conocido el apellido, que renunció por diferencias con la actual conducción de la CGT, el triunvirato que está compuesto por Daer, Acuña y Schmidt. Entre las frases por ahí más destacadas que dio Moyano con respecto a esto es que no representan a los intereses de los trabajadores, están en los antípodas de la lucha obrera, y también, digamos, le abrió la puerta a una posibilidad de conformar un nuevo espacio que esté por fuera de la CGT. Digamos, hay que aclarar también algo, que es que Pablo Moyano y los camioneros no se van a ir de la CGT, sino que se van del Consejo Directivo. O sea, que no van a tener que ver con las decisiones que se tomen en la cúpula, porque ¿qué pasa? Dentro de poco hay un rearmado en la conducción de la Confederación General del Trabajo, entonces es interesante también ver qué movida política van a hacer ellos respecto a esto. En este momento, por lo menos, se van por fuera de la decisión. Bien. Igualmente hay que decir que esto no es una novedad, ¿no? Porque la marcha masiva que convocó Moyano el 21 de febrero pasado ya fue un puntapié, creo, para un alejamiento de los camioneros de la CGT. Así que, bueno, el análisis por ahí un poco que hago de esta noticia, más allá de la noticia en sí, que por ahí es un poco cortita, ¿no? Es que hay un movimiento sindical bastante fragmentado últimamente, entre los que apuestan como una postura un poco más combativa o una postura también más conservadora. Entonces, un movimiento gremial que tiene poca movilización y que digamos, que no tiene un plan de lucha frente a cosas como, no sé, la reforma jubilatoria, como los despidos masivos, es bastante desgastador, por lo menos para el movimiento sindical argentino, y digamos, pierde legitimidad.
Entonces es interesante ver cómo se van a reacomodar las fichas, ¿no?, en este nuevo contexto, porque justamente son un factor de poder muy importante y van a ser determinantes en las construcciones políticas que haya de cara a las elecciones del 2019. Y tal vez sea uno de los más fuertes, ¿no? Sí, exactamente. La CGT siempre, de hecho, fue en realidad la aglomeración de gremios más fuerte. Tiene un papel muy importante en lo que es la política argentina desde el 40 por lo menos hasta hoy. Entonces creo que va a ser interesante por lo menos ver cómo se va reconfigurando el movimiento sindical en estos meses. Muy bien, ¿y la última cuál es, Y la Ingrid? última es sobre, la provincia de Buenos Aires. Me voy a la provincia de Buenos Aires porque, como sabemos, el lunes y el martes hubo paro docente en la provincia, ¿no? La gobernadora Vidal, digamos, está como en una posición de arremeter contra los gremios con una frase que suena un poco rara y gastada incluso, que es tomar de rehenes a los chicos, ¿no? Ella misma, digamos, omite algunas cosas, ¿no? Que, por ejemplo, puede ser que públicamente dijo el año pasado que el 1 de noviembre iba a convocar a la paritaria docente y no lo hizo 10 días antes de empezar las clases. También la actitud de cerrar 50 escuelas rurales, que bueno, ahora se está viendo si se cierran o no, se está peleando para que no se cierren. También la cuestión de la disolución de la unidad ejecutora provincial a fines del año pasado, que se encarga de construir y mantener jardines de infantes, escuelas en la provincia. Entonces la moralina esta de con los chicos no está bastante desgastada, ¿no? Porque también hay recortes de presupuesto para los comedores escolares de la provincia, el boleto educativo también tiene mayores trabas para los chicos que asisten a escuelas en ciudades, por ejemplo, ¿no? Que tienen que tomarse sí o sí un colectivo para ir a la escuela, o algún transporte por lo menos. Así que bueno, el paro docente tuvo un acatamiento bastante alto en la provincia, de un 85% según estadísticas de SUTEBA. Claro, según ellos el 45%, ¿no? Según el Estado. Exactamente, sí. Según SUTEBA, sus afiliados por lo menos, el 85%. La última oferta de Vidal, que fue el miércoles pasado, fue del 15% en 3 cuotas trimestrales. O sea, sin cláusula gatillo tampoco, que la cláusula gatillo es un ajuste automático del salario, digamos, para paliar la inflación. Sí puso una cláusula de revisión, que eso depende de la voluntad del gobierno para reabrir la paritaria durante el año, lo que implicaría que también va a haber más conflicto incluso, porque, o sea, si va a aumentar, va a haber una nueva paritaria, va a haber quizás nuevos paros porque no les van a ofrecer lo que ellos quieren, digamos. Uh-huh. Los gremios quieren un 20% de aumento con cláusula gatillo y también con una incorporación al básico. Pero bueno, por ahora el gobierno provincial no se mueve de la oferta que dieron en 3 oportunidades, al igual que el año pasado. Y el año pasado hubo 17 días de paro, así que bueno, veremos cómo sigue esto. Seguramente Vidal va a convocar esta semana una nueva negociación, así que bueno, tendremos novedades quizás la semana que viene respecto a esto. Sí, salarios que están siempre por debajo de la inflación. Sí, por debajo de la canasta básica incluso. Entonces es muy importante ver este tipo de paritarias porque siempre son las paritarias que son testigos de otros trabajadores, ya sean los bancarios, los empleados estatales, que por ejemplo en el caso de la provincia dependen también de la misma paritaria, ¿no? Es así. Bueno, gracias Ingrid por las noticias de la semana. ¿La semana que viene la tenemos acá en vivo? Exactamente, la semana que viene estoy en vivo allá. Bueno, muy bien. En el estudio. Bueno, gracias y hasta la semana que viene. Bueno, hasta luego. Hasta luego.